ahora, en estado de situación, el editorial por Neri Pinato. Cuando el nuevo gobierno empezó a dar sus primeros pasos, el 1 de marzo del 2025, la deuda externa de nuestro país rondaba los 77.000 millones de dólares. Deuda más intereses, obviamente, porque los intereses hay que pagarlos. Es más, lo que el Uruguay paga prácticamente millonada por año, más de 5.000 millones de dólares por año, es prácticamente intereses, no disminución de deuda. Pagamos a un promedio de unos casi 35 millones de dólares diarios solo de intereses de deuda. Imagínense ese dinero volcado para el desarrollo de los departamentos, por ejemplo, ¿no? Hoy, a poco más de 4 meses de instalado el nuevo gobierno, la deuda ya se disparó a 80.450 millones de dólares porque el Parlamento habilitó justamente al gobierno a endeudarnos en 3.450 millones de dólares más. No vamos ni 150 días de gobierno, pero ya tenemos 3.450 millones de dólares más de deuda, a lo que le suma, por supuesto, todos los días el crecimiento de los intereses. Recordarán ustedes que con los votos de los parlamentarios del Frente Amplio, por supuesto, integrante del gobierno, más los 2 de Cabildo Abierto, se habilitó estos 3.450 millones de dólares más de deuda, pero además sin ningún tipo de información, de explicación del gobierno, que en teoría en una democracia representativa nos representa a todos. Es decir, si alguien me va a endeudar, a mí, a mis hijos, y actúa en mi nombre, sería bueno que me dijera, mirá, necesitamos esta plata porque hay que pagar esto, o vamos a comprar esto, o vamos a traer esto para el país. No hay cláusula alguna en la habilitación que hizo el Parlamento actual, los que votaron, insisto, los legisladores del Frente Amplio y los 2 de Cabildo Abierto, que le imponga al gobierno informarnos en qué va a gastar esa plata. Ustedes recordarán, si escucharon alguna que otra de mis editoriales, que hace mucho tiempo vengo pidiendo que todo el dinero que se gasta en nuestro nombre y que nos endeuda a nosotros, porque no endeuda a los políticos que cada 5 años hacen uso y especialmente abuso de los privilegios del poder. Nos endeudan a nosotros, que somos los que tenemos que pagar con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos, el funcionamiento del Estado. Les decía que recordarán ustedes que yo he pedido algo que me parece obvio, que cada vez que salga al exterior un compatriota del gobierno, del tipo que sea, ya sea del Poder Ejecutivo, ya sea del Poder Legislativo, ya sea del Poder Judicial, los 3 poderes del Estado, cuando retornen en el aeropuerto de Carrasco o donde sea, informen en qué gastaron la plata que le dimos para ir a viajar al exterior. Cuando vuelva, yo que sé, un diputado, un senador, un ministro, el mismo presidente, haga una conferencia de prensa, mire, nosotros gastamos, yo que sé, $10.000 entre pasajes, entre hotel, entre viáticos, pero esto fue lo que conseguimos en beneficio para el Uruguay. Debería haber una ley que obligara a todos nuestros funcionarios de gobierno, del tipo que sea, de cualquiera de los 3 poderes, a informarnos en qué gastaron nuestra plata. Cuando éramos niños nosotros, ¿no es así? ¿No era así? Cuando nuestros viejos nos mandaban a hacer un mandado y de repente gastábamos más de la plata que nuestros viejos creían que debíamos gastar porque íbamos a la carnicería o a la panadería o donde fuera, ¿qué nos decían nuestros viejos? ¿En qué gastaste la plata? Porque yo te dije que gastaras tanta plata, gastaste más. ¿En qué gastaste? Y me compré caramelo. ¿Por qué no aplicar eso en el Estado? Sería básico. De repente nos llevaríamos muchas sorpresas. Capaz que lo que uno cree no es tan así, que uno cree que la mayoría sale a pasear y a pasarla bien por el mundo, que no, que van justamente a buscar más trabajo para los uruguayos. El dato es que
es que en menos de 150 días que lleva el actual gobierno, ya tenemos 3.450 millones de dólares más de deuda, sin ningún tipo de obligación de que el gobierno nos informe para qué quiere esa plata o en qué va a usar esa plata. Por estos días, cada compatriota, escuchen esto, le debe unos 23.330 dólares al mundo financiero. 23.330 dólares. Después de Corea del Sur, claro que Corea del Sur con otras posibilidades, ¿no? Una de las grandes potencias económicas del mundo, somos el país más endeudado del mundo en relación con la población. O sea, estamos segundos. Esto no le importa a nadie, cuando es lo que más debería importar. Le importa mucho más cómo vamos en las clasificatorias para el Mundial del año que viene que esta clasificatoria, que más que clasificatoria es una verdadera eliminatoria. Para que ustedes entiendan la gravedad de la deuda externa, que a esta altura se vuelve eterna, nuestro país tiene unos 17 millones de hectáreas de superficie, unos 176.000 kilómetros cuadrados. Según me dijo, querido buen amigo, hombre que sabe de esto, Guillermo Franchi y José Irureta, nuestros columnistas con temas ligados al agro, por ejemplo, y a la economía, el costo promedio de cada una, el promedio, ¿no? Hay algunas que valen más, otras menos. El costo promedio de cada una de esas hectáreas, 17 millones de hectáreas, es de unos $3.000. Quiere decir que si vendiéramos toda la superficie del Uruguay, recaudaríamos unos 51.000 millones de dólares. Pero debemos 80.350. Es decir, ni vendiendo todo el Uruguay pagaríamos siquiera cerca de lo que debemos. Ni vendiendo todo el Uruguay estaríamos cerca de pagar lo que nos han endeudado. Esta deuda, naturalmente, nos generaron políticos tanto de izquierda como de derecha, condenando irremediablemente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay deuda con vencimiento para el 2054. Hay gurises que no han nacido, que van a terminar pagando lo que estos irresponsables han generado, especialmente en estos últimos tiempos. Yo estudié cómo evolucionó el endeudamiento con los organismos financieros internacionales desde 1955. Y la dividí, diría que en 4 fases de desarrollo de esa deuda, para que ustedes entiendan mejor cómo fue evolucionando y cómo en las últimas etapas nuestros políticos le agarraron el gusto a gobernar endeudándonos de manera estratosférica con el exterior. Si podemos tomar al año 1955, año de gobierno de Luis Valle Berres, del neovallismo, que para mí fue que liquidó al gobierno para mí más maravilloso que tuvo el Uruguay, que fue el de su tío, José Valle Ordóñez, porque Luis Valle Berres le agregó al vallismo de su tío, le agregó socialismo y comunismo, y llevó el Estado de 46.000 a 140.000 funcionarios, y naturalmente despilfarró para siempre lo que el Uruguay venía generando, especialmente por lo que exportaba, por la Segunda Guerra Mundial, por la Guerra de Corea, y tuvo que empezar a endeudarse. Si tomamos 1955 a 1985 como la primera fase de endeudamiento, estamos hablando de 30 años, con gobiernos blancos, con gobiernos colorados y con una dictadura militar o cívico-militar, el endeudamiento fue en esos 30 años sumados de 4.500 millones de dólares. Son todos números redondos, por supuesto, ¿no? 4.500 millones de dólares. Si uno lo divide por los 30 años, terminamos concluyendo que el promedio anual de endeudamiento fue de 150 millones de dólares. Es importante que ustedes vayan tomando estos datos para entender cómo evolucionó la deuda a estos impresionantes más de 80.000 millones de dólares que debemos en la actualidad. Si la segunda fase
la centramos entre 1985 y 2005, 20 años después de la salida del proceso cívico-militar con gobiernos colorados y blancos, la deuda subió de 4.500, recuerden ustedes, en los primeros 30 años, a 19.000 millones de dólares. Y pasamos de un promedio de 150 millones de dólares por año a 725 millones de dólares por año. Es decir, prácticamente 5 veces más. La tercera fase, la fase de 15 años de gobierno ininterrumpidos del Frente Amplio, bueno, acá el aumento de la deuda fue estratosférico. Pasamos de 19.000 millones de dólares por total de los 20 años anteriores a 62.000 millones de dólares de deuda externa con intereses. Lo que significa que pasamos de 725 millones de dólares de endeudamiento anual, escuchen esto, a 2.866 millones de dólares de endeudamiento anual promedio por cada uno de los años de gobierno del Frente Amplio en los 15 años pasados. Y si tomamos la última fase, en los 5 años de la coalición republicana, coalición multicolor, la deuda se disparó de 62.000 millones a 77.000 millones de dólares. Se podrá decir con la excusa digo la excusa porque tampoco de la pandemia, pero el gobierno de Lacalle Pou nos endeudó en 15.000 millones de dólares, que en 5 años significa 3.000 millones de dólares de promedio anual. Fue el más alto nivel de endeudamiento anual de la historia del Uruguay. Superó increíblemente al Frente Amplio. El Frente Amplio nos endeudó en 2.866 millones de dólares por año y Lacalle Pou nos endeudó en 3.000 millones de dólares por año. Y ustedes dirán, sí, Neri, no te olvides una quinta fase, que es estos 150 o menos, 150 días del actual gobierno, que ya nos endeudó en casi 3.500 millones de dólares. Bueno, si esto sigue así, el gobierno de Orsi le va a ganar ese campeonato de endeudamiento al de Lacalle. No tengo ningún tipo de dudas que va a ser así. Lo que parece quedar claro es que solo saben gobernar a un país multimillonario a nivel productivo como es el Uruguay, endeudándolo. Eso parece ser clarísimo. La pregunta es lo que ellos llaman el famoso espacio fiscal. ¿Cuándo llegaremos al techo? ¿Cuándo llegaremos al límite? Es decir, que nos van a decir los burócratas internacionales financieros, si no, macho, se acabó. Ya no podemos darle más plata. Son el país más endeudado del mundo en cuanto a la población, junto con Corea del Sur. Y Corea del Sur, bueno, tiene con qué responder. ¿Cuándo van a bajar el costo del Estado? ¿Cuándo van a cambiar la burocracia por la audacia de gobernar con los recursos que tenemos para beneficio de nosotros, el pueblo uruguayo? Porque es muy simple decir, sí, que venga plata, total, yo dentro de 5 años me voy, y que entre. Y de ahí veo lo que hago. Es muy simple eso, pero también es muy mediocre. Porque los grandes estadistas y los grandes patriotas hacen uso de los recursos nuestros para gobernar a un país. No a partir del despilfarro de nuestros recursos, endeudándonos con los grandes organismos financieros internacionales, es que se gobierna para beneficio de un país. Los grandes estadistas y los grandes patriotas. ¿Dónde están? ¿Cuándo estarán? Necesitamos nuevos liderazgos, eso está claro, que se comprometan especialmente con el país y no con los intereses de las corporaciones que son las que realmente gobiernan cuando ellos llegan al poder. Este gobierno actual, por supuesto, representa también a esas corporaciones. La corporación del Frente Amplio, la del PIT-CNT, la de los grandes privilegiados.
la de las organizaciones internacionales. Seguramente nos van a volver a meter la bancarización obligatoria que nosotros con tanto esfuerzo logramos sacarla los años pasados. Nos meten todos los días un discurso vergonzoso de lo que debe ser la acción de gobierno. Yo veía ayer a esta mujer, la vicepresidenta de la República, de los políticos más vergonzosos y vergonzantes que tiene nuestro país, decir totalmente suelta de cuerpo que hay que cuidar los dineros públicos, cuando ella ha sido de los mayores despilfarradores del dinero público de la historia. Dejó la Intendencia de Montevideo con más de 80 millones de dólares más de déficit de los ya 700 y pico millones de dólares que tiene la Intendencia de Montevideo, a pesar que recaudaba 2 millones de dólares por día. ¿Y quién le sale al paso a esta mentirosa cínica que está liquidando el futuro de nuestros hijos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y qué se puede esperar de un país, de un pueblo, de una nación que es capaz de votar a gente así para que conduzca sus destinos, ¿no? Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.